Listo. Perfecto. Gracias. Bueno, hola, muy buenos días para todas. Bienvenidas a nuestra mañana, a nuestro jueves Power. Le damos gracias a Dios porque después de este tiempo de oración tenemos esta oportunidad de venir, de decirle, bueno, Señor, háblanos, muéstranos qué necesitas que aprendamos. Y bueno, con ustedes en esta mañana, sabiendo que en este trimestre estamos hablando de la humildad. Hay mucho para hablar de la humildad. Y en esta mañana les quiero compartir, así como amigas de Dios, este tema de la humildad. Entonces hablemos de qué es esto de la humildad. Esto de la humildad se refiere a lo esencial. Cuando encontré esta definición dije, ¿cómo así lo esencial? ¿Qué será esa esencia que tenemos cada una o qué será eso esencial? Eso que, que es tan básico, tan importante en nuestras vidas y tiene que ver justamente con que todas venimos de ese Padre que nos sacó de la tierra. Entonces dice, hay una definición que habla acerca de como de que somos, la humildad tiene que ver con eso básico, con eso simple. Venimos de la tierra, ok. Y revisando dentro de muchos conceptos que uno puede encontrar de la humildad, es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en ese obrar de acuerdo con este conocimiento. Y les hablo de la humildad y le preguntaba mucho a Dios, bueno, Señor, ¿cómo poder hacer esto de la humildad algo práctico, algo que nosotras podamos realmente entender, vivir y vibrar, ¿no? Con la humildad, porque pareciera fácil, pero realmente es todo un proceso, o por lo menos para mí en mi vida ha sido todo un proceso. Y vamos a hablar aquí rápidamente de los beneficios de la humildad, esos beneficios de nosotras contar con esa humildad en nuestra vida. Déjenme cierro por acá, listo. Entonces dice, uno de los beneficios del arrepentimiento. No sé si por allí tenemos Isaías 66:2 y Lucas 18:13-14. Me puedan apoyar para leerlos. Sí, Listo. Isaías 66:2 dice, fue mi mano la que hizo todas estas cosas. Fue así como llegaron a existir, afirma el Señor. Yo estimo a los pobres y contritos de espíritu, a los que tiemblan ante mi palabra. Amén. Gracias. Y el Lucas 18:13-14. Sí, mira, aquí está. Lucas 18, eh, 13-14. sí, dice, en cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Les digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y en cambio que el que se humilla será enaltecido. Amén. Gracias, Mil. Bueno, entonces aquí en el arrepentimiento vemos estas dos características. Por un lado tenemos en Isaías, cuando Dios nos habla de esa promesa divina, del temor de Dios, de lo importante que es que seamos humildes en el espíritu, ¿no? Y por el otro lado está esa parábola del fariseo y del publicano. Esa parábola, o sea, hay muchísimo para aprender en las parábolas. Y en esta en particular, a mí me resuena mucho el que se enaltece, Dios lo humilla, el que se humilla, Dios le enaltece. Entonces, como que dice, no, bueno, o sea, si para que tú me enaltezcas, para que tú te glorifiques en mí, yo necesito humillarme, listo, muéstrame cómo hacerlo, ¿no? Porque a veces decimos, pero y eso cómo es? ¿Eso cómo lo hago? Y dentro del ejercicio que hizo en la parábola del fariseo del publicano, ahí podemos ver ese arrepentimiento, ese poder desgarrarse y decir, ok, lo siento, no quiero volver atrás. Y yo creo que el arrepentimiento es una característica que debemos tener todas las hijas de Dios y debemos estar así súper conectadas con el reconocer que le hemos fallado
a Dios, que le hemos fallado quizás al prójimo, le hemos fallado o hemos atentado contra la naturaleza, porque a veces no tenemos en cuenta la naturaleza, pero ese arrepentimiento tiene que ver con el sentir el dolor, tristeza, vergüenza de haber fallado. Y hace parte de la humildad reconocer que pues me equivoqué y que he ofendido, que he hecho daño. Así es que por eso esto del arrepentimiento es un beneficio. A veces es como, ay, no, otra vez. No, 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 es un beneficio poder yo reconocer que hay algo que necesito hacer. Ahora vamos con la sumisión a Dios. Ese es otro beneficio hermoso. Segunda de Crónicas 34:27. ¿Vale, Leo? ¿También? Sí, Dice. señora, gracias. Dale. Como te has conmovido y humillado ante mí al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes, y te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado. Y cierra, yo el Señor lo afirmo. Gracias. En este pedazo de Segunda de Crónicas 34:27, eh, nos habla de Josías. Él es el rey de Judá en ese momento y manda a consultar a Jehová. En ese momento no tenían esa relación algunas personas, no de todos era tener esa conexión directa con Dios, sino que mandaban consultar, ¿no? Viene una profeta y entonces le dice, luego de haber oído Josías el libro de la ley, que fue hallado por uno de sus enviados. Aquí todo cambia, el panorama cambia cuando Josías escucha la ley de Dios. O sea, cuando realmente reconoce que había una ley y estaba por allá escondida y de repente la escucha. Al escucharla, logra volverse a Dios, entender que ahí está la clave, el ser sumiso, el ser humilde, el reconocer que es Dios y que había dejado una ley y que era importante cumplirla. Y entonces hablemos de seguir las leyes de Dios. Creo que en toda la Biblia, desde el principio hasta el fin, estamos hablando o Dios nos habla acerca de esas cosas que nosotros debemos hacer, de esas cosas que a Él, de las cosas que a Dios le agrada que nosotras hagamos. Así es que si seguimos las leyes de Dios, leemos en Jeremías 44:10 y en Sofonías 2:3. Sí, dice, Jeremías 44:10 dice, Ujú, sin embargo, hasta el día de hoy no se han humillado ni han sentido temor, no se han comportado según mi ley y mis preceptos que les di a ustedes y a sus antepasados. Y luego, amén. y luego Sofonías dice, busquen al Señor todos los humildes de la tierra, los que han puesto en práctica sus normas. Busquen la justicia, busquen la humildad. Tal vez encontrarán refugio en el día de la ira del Señor. Amén. Bueno, entonces aquí es sencillo cuando podemos ver que es necesario que sigamos las leyes de Dios, porque ese es un beneficio. Cuando Jeremías estaba profetizando a los judíos allí en Egipto, les estaba diciendo que era necesario seguir la ley. Nosotras hoy en día la tenemos a la mano. O sea, hay cosas que a veces a mí me preguntan y me dicen, Carol, o sea, que yo debo hacer esto, no debo hacer esto. ¿Será que entonces si vengo aquí y te escucho hablar de Jesús, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro? Y yo digo, no. Finalmente, mira, Dios trae la revelación a través de la palabra a cada uno en particular. A cada una nos muestra en qué momento de la vida debemos soltar, en qué momento de la vida debemos voltear y no mirar atrás. Dios lo va haciendo en el camino, así como lo hizo con el pueblo judío en ese momento. Y luego en Sofonías nos dice, busquen, o sea, busquemos. Y yo siempre uso este numeral, ve a la fuente y que nadie te lo cuente, porque es necesario que nosotras busquemos en la palabra qué es eso que Dios quiere limpiar en cada una de nosotras. ¿Mm? ¿Qué es eso que Dios necesita revisar y que nosotras nos estemos mirando, ¿no? Entonces, hablando de los beneficios de la humildad, ¿qué es lo opuesto al orgullo? La humildad es lo opuesto, completamente lejos al orgullo. Y Dios da gracia al humilde, y lo vamos a ver en la palabra porque pues ahí está, o sea, no es que yo me lo invente o que nos parece que eso funciona, no, es que Dios nos lo dijo y ahí está, en Proverbios 3:34 y en 1 Pedro 5:5 dice.
Proverbios. El Señor se Sí. burla de los burlones. Dice, el Señor se burla de los burlones, pero muestra su favor a los humildes. Qué bonito. Luego, Primera de Pedro 5:5 dice, asimismo, jóvenes, ojo, eso para nosotros, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Amén. Así es que es necesario que nos revistamos. O sea que la humildad es algo que yo puedo, o sea, que yo puedo empezar a ponerme. En algún momento puedo quitarme la humildad, porque se levanta el orgullo, se levanta el ego, se levantan muchas cosas que no nos damos cuenta. Así es que atentas pues con eso, porque si lo que queremos es que Dios nos exalte, si lo que queremos es tener la gracia de Dios en nuestras vidas, necesitamos ser humildes. Y Dios puede humillar al soberbio. O sea que a mí en esto me quedó claro que Dios, a veces uno ve personas, ¿no? Que dicen, no, pero uy, ¿cómo es? O sea, por qué pasa eso en ella o en él? Y resulta que no hay mejor manera de amar a las personas que orar por ellas porque Dios se encarga. Y en Daniel 4:37 nos lo muestra. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia, y es capaz de humillar a los soberbios. Amén. Ahí está la, la protección de Dios, ¿no? Él es soberano, o sea, a él no se le pasa ni se le escapa ningún detalle, entonces no nos afanemos. Y ahora viene la humildad en mi vida, y quiero compartirles algo que seguía encontrando de la humildad y tiene que reconocer, tiene que ver con ese reconocer con agradecimiento mi dependencia del Señor y comprender que tenemos la necesidad constante de recibir su apoyo. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí no me pasó esto en principio, ¿no? Cuando escribí esta frase, de verdad que resonaba mucho en mí porque mis dones, mis talentos vienen de Dios, no es señal de debilidad, de timidez o de temor, tener la certeza de dónde viene nuestra verdadera fortaleza. ¿Y por qué les digo esto? Porque Carol Bonilla, hace 14, 15 años, o hablemos de 16, 17 años, antes de conocer a Dios, era una mujer, no sé si de pronto en otros países sucede de la misma manera, pero aquí en Colombia hay como una, no sé, quizás costumbre en algunas de las familias en donde te enseñan que como mujer no te la dejes montar, en que tienes que ser berrionda, en que pa'lante, o sea, pa'lante como el elefante y no necesitas más. Entonces como que eso va quedando grabado en nuestra mente, en nuestro corazón. También tiene que mucho que ver con nuestra historia, ¿no? Cada una tenemos una historia. Esa historia es lo que hace que nosotras seamos las mujeres hoy en día que somos. En mi caso, vivía siempre desde la víctima, ¿no? Entonces yo era una víctima porque alguien me hizo daño, entonces era la víctima y hablaba de pobrecita yo, y entonces todo el mundo me hacía daño. ¿Mm? Entonces cuando tengo la posibilidad de salir adelante, empiezo a trabajar, y cuando empiezo a trabajar, empiezo a ganar dinero, y entonces empiezo a subir, empiezo a crecer, a crecer, a crecer profesionalmente, lograr llegar a unos top, pues al top 10, y, y de repente conozco a Dios. Cuando yo conozco a Dios no lo conozco ni en una situación difícil, ni en un momento complejo, todo lo contrario. Yo le decía, bueno, pues si sin usted, dicen que todo, o sea, si sin usted yo estoy bien, pues yo quiero saber cómo es con usted. Ese fue como mi desafío con Dios. Pues si yo todo bien, ahora bueno, muéstrame a ver qué es lo que sigue. Y en ese proceso fue maravilloso. Digo maravilloso hoy, pero no en su momento, porque cuando Dios empieza a enseñarme que lo que tengo, que lo que soy, que lo que hago, que lo que me ha dado, me lo ha dado Él, me negaba completamente. O sea, yo le decía, no, o sea, usted me va a decir que usted me dio todas las madrugadas, las trasnochadas, mis levantadas, o sea, no, pues entonces, ¿por qué no viene usted a estudiar y yo no hubiera estudiado nada? Y me negaba un momento que nunca olvido, que quedó muy grave en mi corazón, y era en una alabanza. Entonces en la alabanza estaban hablando y decían, dele la gloria a Dios. Y pues, pues, fácil, pero era impresionante cómo no me salía de la boca. O sea, el decir,
Gloria, no me salía de la boca. Y yo ese día, y era que no me salía, y yo decía, pero ¿qué es esto? O sea, si estoy en una alabanza, si estoy en mi tiempo de adoración, o sea, ¿qué pasa? Y fue tan tremendo ese día para mí, porque empezaba a llorar, y yo lloraba y no entendía qué era lo que pasaba, pero ese día reconocí que necesitaba a Dios, que todo lo que tenía, que todo lo que había hecho, que todo lo que había logrado, que los diplomas, que los millones en la cuenta, que todo eso no era yo, sino que había sido Dios en mí. Y les digo que no fue fácil porque recuerdo que yo lloraba y lloraba y lloraba hasta que al final logré sacarlo y decirle, sí, ya entendí, o sea, eres tú, no soy yo, y empezaba a decirle gloria, gloria a Dios. Y creo que siempre que me escuchan, me van a escuchar diciendo gloria a Dios, porque, porque lo aprendí, o sea, porque es algo que viví, es algo que logré soltar, es algo que logré desprenderme. Profesionalmente, entonces llega mi hija. Y cuando llega mi hija, entonces decimos con mi esposo, cuando lleguen los hijos, pues vamos, voy a estar con ellos en casa. Durísimo, de las decisiones más tesas que he tomado en mi vida, esa, y poder decir con humildad, sí, no, 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 ya los millones no, o sea, darle la vuelta a eso no fue fácil, pero hoy por hoy digo, gracias Señor, me tenías que enseñar, me lo tenías que mostrar, estaba aquí, esa era parte del proceso de mi vida. Y dentro de otras cosas más que han tenido que pasarme, hoy les puedo decir que reconocer con agradecimiento que dependemos de Dios, comprender que todo lo que tenemos es gracias a Él, y que muchas veces necesitamos apoyo. Uy, esta también es algo que, dada mi creencia de que puedo con todo, entonces pues se me olvidaba pedir apoyo o levantar la mano y decir, venga, necesito algo. Es algo en lo que todavía sigo trabajando, porque no crean, a veces digo, no, yo puedo, yo puedo. Venga, yo oro aquí a ver si de pronto Dios ahí conmigo, pero no, a veces nos sentimos débiles, tristes, lo que hablábamos y lo que siempre hemos hablado aquí en Power es que finalmente somos humanas. Hace un tiempo me certifiqué como coach ontológico y de verdad que fue un proceso muy rudo porque yo sentía que como coach no podía fallar. Entonces me exigía, me autoexigía y daba mi creencia de que lo podía con todo. Entonces no había psicólogo, no había coach, no había nadie, sino yo puedo, yo puedo. No, con Dios es diferente, la humildad en Dios es diferente, o sea, realmente poder ser humilde a la manera de Dios es diferente, porque ahora sí yo me rindo delante de él y digo, no tengo ni idea cómo hacer esto. Y si no lo haces tú conmigo, yo definitivamente no puedo. Y es necesario que levantemos la mano, es necesario, y yo creo que de las cosas que más amo de Power Girl es justamente levantar la mano y poder decir, vengan, hoy no estoy bien, hoy no es mi día, hoy llegué como que no estoy tan. Y esa recarga es valiosísima, es super power. Entonces, bueno, aquí les conté un poquito de qué ha sido ese proceso de la humildad en mi vida. Y, y ya sabemos, o bueno, para quienes me conocen, para quienes no me conocen, saben que tengo mi mirada, mis ojos, mi corazón, mi vida puesta en Jesús y Él es nuestro ejemplo. O sea, si realmente vamos a leer la palabra está Jesús desde el principio hasta el fin. O sea, no le escapa a Dios ni un solo detalle. Desde que empezó en el Génesis nos habla de Jesús prometido y allá al final del Apocalipsis nos habla de ese Jesús ya glorificado, ¿no? Entonces, nuestro ejemplo, vamos a la fuente, que nadie nos lo cuenta. Aquí coloqué dos versiones. A mí esto me encanta de las dos versiones porque siento que como que cuando leo Reina Valera, a veces no, es que no entiendo Reina Valera, tranquila. O sea, su merced no se afane, que finalmente la revelación de la palabra la trae el Espíritu Santo. Pero lo importante es que yo tome la acción, que yo coja mi Biblia y empiece pues a leer, que ya del resto se encarga Dios. Dice Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora, en la otra versión, traducción lenguaje actual. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Así es que si realmente nosotras queremos descansar, a ver si realmente nosotras amamos a Dios, como decimos que lo amamos, porque a veces nosotras de labios decimos muchas cosas, pero en realidad no lo somos. Y yo les digo,
desde la honestidad. A veces yo le digo, venga, Señor, no, yo como que estoy lejos, o sea, estoy alejándome, por aquí no es el camino, por las palabras, por los pensamientos. Empezamos por los pensamientos, ¿qué es lo que estoy pensando? Y yo de dónde saqué esa idea. Y es necesario que lo examinemos, porque dice el mismo Jesús nos enseñó, llevad mi yugo sobre vosotros, obedezcan mis mandamientos, aprendan de mí. Así es que si necesitamos aprender de alguien, es de Jesús, pero realmente lo conocemos. Conocemos a Jesús, porque a veces nos quedamos, o yo por lo menos me había quedado muchos años con la imagen de Jesús, el pobrecito, y no en esa cruz, uy, no, uy, qué dolor. Cuando la película de Mel Gibson, uy, no, tenaz, pobrecito. Pero luego de empezar a entender y leer la palabra y escudriñarla y decir, bueno, yo quiero conocerlo, ¿cómo es que es esto? ¿Cómo es que es cada detalle de Jesús? Ahí está la diferencia. Porque ahí es cuando podemos entender que si siendo Jesús, Jesús, el Hijo de Dios, ese hombre que vino a la tierra y era tan humilde y nos está enseñando y nos dio la enseñanza que ya la vamos a ver y dice que allí vamos a poder descansar, pues caramba, hagámoslo. ¿Qué nos cuesta a nosotras realmente ser pacientes y humildes? ¿Qué nos cuesta? ¿O qué será lo que hay detrás de nuestra historia que hace que eso sea tan difícil? Cuando si finalmente nuestra mirada está puesta en Jesús, o sea, no deberíamos desviarnos de ahí, del camino, ¿no? Entonces, si queremos descansar, por ahí, por este lado de Jesús, está el buen descanso para que lo tengamos presente. Y por acá hay unos ejemplos. Yo amo estos ejemplos de Jesús porque ahí lo podemos ver y no lo podemos poner, ¿no? Es mucho más sencillo ponérnoslo. Jesús lava los pies de sus discípulos, luego echó agua en una palangana y comenzó a enjuagar los pies de sus discípulos y a secárselos con la toalla. Juan 13:5. ¿Alguna de ustedes ha sido tan humilde de repente lavarle los pies a una persona que ha amado, de repente de consentir, de repente de dar esa milla extra? Porque Jesús caminó con los discípulos, pero él no solo se quedó con eso, lavó los pies, fue un paso más allá. ¿Cuántas de nosotras damos un paso más allá? La ofrenda para los santos. En 2 Corintios 8:9 dice, ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo era rico, pero tanto los amó a ustedes que vino al mundo y se hizo pobre para que con su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. ¿Sabíamos que gracias a que Jesús se hizo pobre, nació en un pesebre para que nosotros tuviéramos casa? O sea, nació sin casa para que nosotros tengamos casa. Nació pobre para que nosotros fuéramos ricos. ¿Y cómo estamos hablando? ¿Cómo hablamos nosotras de lo que tenemos? ¿Somos ricas? Yo soy re millonaria aquí donde me ven. Porque tener este regalo del Evangelio, porque tener esta perla de gran precio, eso me hace millonaria. No me hace millonaria las cosas que tengo, no me hace millonaria los millones en la cuenta, me hace millonaria reconocer y tener a Jesús ahí, en mi corazón, tenerlo ahí guardado. Y esta ofrenda para los santos, yo hace un tiempo entendiendo un poco acerca de la santidad, no tiene nada que ver con que seamos santurronas. La santidad significa apartarnos para Dios, punto. ¿Y qué es apartarte para Dios? Pues elegir no pecar. Y pues el pecado es pecado, yo sé que no tendría que explicarles aquí qué es pecado y qué no es pecado, qué le gusta, qué no le gusta a Dios, porque saben, Dios a cada una nos va a enseñar en nuestro tiempo, que sí y que no. Dios a cada una en su tiempo nos trae la revelación y por eso es lo hermoso de Dios, que Él no viene acá, ta, 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 venga a ver, todas córtense el pelo o todas déjense crecer el pelo. No, no, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con esa relación que día a día yo voy construyendo con Él. Y aquí en esta humillación y exaltación de Cristo, en Filipenses 2:3 dice, no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Estamos siendo esas mujeres humildes, estamos viendo al otro como superior. Miren, algo que a mí me costó un montón y lo reconozco y hoy día, hoy por hoy escucho mis grabaciones cuando fui coach, cuando estaba certificándome en el proceso de coaching, era que yo era de las que en la sesión, cuando tú eres coach, lo que haces es, a través de las preguntas, mostrarle a la persona algo que ella no ha visto de sí misma. Pero yo en todas las sesiones era, oíste, Mile, pero es que mira, lo que pasa es que lo que tienes es ta, 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 y yo, era así, me aparecía todo el tiempo el bichito del me error. Yo no tengo por qué decirle al otro algo que él mismo puede saber. Y en todas las sesiones, o sea, créanme, fueron más de 30. Me
Me, y hasta que me enojé, yo decía, no puede ser, o sea, entonces todas las sesiones las hice mal, sí, todas las sesiones las hacía mal. ¿Saben por qué? Porque yo no era humilde, porque yo creía que yo sí lo sabía. No, a ver, tú no sabes, no te diste cuenta lo que dijiste. Y resulta que no, no tiene nada que ver con eso. Cada uno de nosotros tiene la habilidad y Dios nos dio ese don del discernimiento y la capacidad de darnos cuenta. Solo que necesitamos muchas veces que alguien nos acompañe, ¿no? Y eso justamente hacía el coach. Después de 2 años lo entendí. Ahora que escucho las grabaciones digo, ah, claro, es que no tenía por qué decirle cuál era el camino que debía coger. Es que yo no tengo por qué decirte que esto es lo que debes y lo que no debes cuando tú tienes el poder de leer la palabra. Tú tienes el chance de ir a la fuente sin que nadie te lo cuente y ahí está el Señor mostrándote. No es a mi manera, es a la manera de Dios, ¿no? Y por otro lado, como hombre, Jesús se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Yo creo que esto de la obediencia con la humildad es maravilloso y para mí este es el cierre así, wow. Y es reconocer que Jesús se humilló y obedeció hasta la muerte. ¿Quiénes somos nosotros para ser agrandadas y no reconocer, ¿no? Que pues también necesitamos ser humildes. Y aquí va la pregunta. ¿Cómo está tu ki de la humildad? El ki. No sé si alguna vez jugaron videojuegos en esos que aparece la barrita y en esa barrita a medida que uno va golpeando, que le iban golpeando, se le iba acabando el ki. Y esto tiene que ver con ese ki de la humildad. ¿Cómo está nuestra pila, nuestra batería de la humildad? Porque yo por lo menos antes de conocer a Dios la tenía full. O sea, yo me creía humilde, ¿no? Pero de humilde nada. Y realmente yo creo que dentro de la relación con Dios y dentro de lo que nosotras podemos aprender con Dios, es muy importante esa autoevaluación. Y les dejo solo estas preguntas, y es: ¿necesitarás leer más la palabra para conocerle a sí mismo, imitarle? Porque ya no solo le imitemos por lo que ya conozco, entonces yo no, pues yo ya sé que Jesús era, que Jesús oraba, no, entonces yo ya como oro, ya, check. No, espérate, no solo oraba, también ayunaba, también servía, también daba, multiplicaba, hacía milagros. Y la palabra dice que cosas más grandes que las que hizo Jesús en esa época haremos nosotros. ¿Realmente creemos? ¿Realmente tenemos la fe? Porque él mismo dice en la palabra, ¿hallaré fe en la tierra cuando vuelva? Y yo eso me lo pregunto todo el tiempo y yo le digo, "Uy, Señor, no, no, que no me falte la fe, o sea, que no me falte la fe en cualquiera que sea la situación que esté viviendo. Entonces necesitarás leerla más la palabra, ahí te la dejo. Necesitarás desaprender lo aprendido para reconectarte con Dios. Uy, esto sí que es super power. Miren, a veces tenemos creencias aún dentro de la misma espiritualidad. No le hablemos de religión, pero sí hablemos dentro de nuestra misma espiritualidad. Es que yo tenía a Dios en un concepto como que era castigador. ¿Será? ¿Será que Dios es castigador cuando tú lees la palabra y al final dice que Dios lo perdona o no? Dice Jehová, le decía a las personas allí en el Antiguo Testamento, cuando les hablaba. ¿Será? ¿Será que realmente era así de malo Dios? ¿O realmente necesito desaprender lo que había aprendido para reconectarme con Él? Ahí les dejo. Necesitarás resetear tu relación con Dios y esto yo creo que es algo que nosotras normalmente como que decimos, no, yo estoy súper bien. No, yo les cuento que yo sí he tenido unos días y he tenido unos momentos en los que me desconecto, que yo digo, caramba, o sea, si no fuera por esto, si no fuera por aquello, o sea, realmente no tendría la manera de volver a Dios, de volver a conectarme. ¿Por qué? Porque a veces sí necesitamos resetearnos, a veces necesitamos reconocer con humildad que nos estamos desconectando, que nos estamos alejando, que, uy, caramba, hace rato que no ayuno. Uy, señor, sí, la verdad es que me levanté y estos días de corre, los niños en casa, todo me cambió, mi rutina, pero ¿será que necesitamos resetearnos? Y lo lindo de Dios es que podemos recargar, ¿no? Poner la pilas, conectarnos con la palabra y volvemos y nos recargamos de uno. O muchas veces estamos recargadas a full. Y si yo estoy recargada a full, ¿qué es lo que le estás dando a las que no están recargadas como tú? Y es necesario que en esto realmente seamos humildes y no solo recibamos, y entonces, no, yo ya estoy llena, yo oro, yo ayuno, yo voy, yo subo, yo traigo, yo bajo, tengo la unción, hago milagros, hago de todo, sí, y le estás enseñando a otras, le estás mostrando a otras que eso se puede, las estás levantando. Esa vendría siendo la otra pregunta de las preguntitas, así los tipsitos como para que nos miremos en esta mañana cómo vamos. Y es que si hay algo
que me impactó de la humildad es que para ser humilde necesitamos ser valientes y necesitamos ser fuertes. Necesitamos también ser audaces y ser determinadas, porque no es fácil, digamos, reconocer, pero una vez que yo lo reconozco y vengo a Dios y estoy atenta a lo que Dios quiere enseñarme, ahí me vuelvo una mujer valiente, ahí me vuelvo una mujer audaz, ahí soy una mujer humilde, porque reconozco que necesito a Dios, que lo necesito no solo en mi vida espiritual, sino que lo necesito en todo. Y aquí yo les digo que yo lo necesito en todo y es que, por ejemplo, así como acá entre nos, a mí eso de la cocina no se me da. Y yo le digo, no, señor, a mí eso no me gusta, o sea, no es algo que a mí me haga vibrar, que yo me levante con los aromas, no, no me gusta. Entonces le digo, ay, señor, o sea, cocina tú conmigo, pero si tú no cocinas conmigo, yo esta vaina así, o muy salado, muy dulce, no, no sé, pero hagámoslo juntos. Y ha sido tan lindo el aprender que cuando lo hacemos juntos, cuando invito a Dios, cuando invito a Jesús, cuando le digo, uy, Espíritu Santo, gracias, me faltó la sal y se me había olvidado, el menú es diferente. El ingrediente, siempre el ingrediente que falta, el sazonador en la vida, finalmente es para quien lo hago. Y yo siempre le digo a Dios, Señor, pues yo la verdad es que no cocino para mi marido porque de pronto no le gusta, a mis hijas de pronto no les gusta, pero si yo cocino para ti, enséñame cómo hacerlo. Y bendito sea el Señor y gracias a Dios, porque al final entiendo que lo que para ellos, lo que para mí era un simple almuerzo, para ellos se convirtió en algo delicioso. Y hoy por hoy le doy gracias al Señor porque para mis hijas, en especial tengo una hija que es muy detallista con eso, dice que son el mejor menú, es mejor arroz, y yo, el arroz, qué rico fue tener un arroz, no, pero para ella el mejor arroz del mundo es el que yo hago, para ella la mejor pasta, eso era lo que ella anhelaba en ese día, entonces le digo a Dios, de verdad, gracias porque reconozco que yo para la cocina no soy, pero que cuando estamos juntos la rompemos. Y si quieres romperla, realmente necesitas invitar a Jesús con toda la humildad a que vaya a tu trabajo, a que vaya a tu universidad, a que vaya en el bus, a que vaya conduciendo. Uy, a veces conduciendo es espectacular, o a mí me encanta porque hecho rulo con él y además me pone activa cuando necesito de repente estar atenta a que alguien se me atraviese, viene el Espíritu Santo y pa, está uno como tan atento porque estamos ahí, estamos conectados, nunca lo dejo, nunca dejo a Dios, ni dejo a Jesús, ni dejo al Espíritu Santo por ahí, a pesar de a veces los afanes, ¿no? Yo siempre los invito y somos combo, porque los necesito, o sea, ya es algo que hace parte de mí. Y si se les ha olvidado en algún momento, pidámosle perdón y volvamos a empezar, resetémonos, porque hoy es un día de conectarnos con la humildad. Hoy es el día de reconocer que le necesitamos, que no hay nadie como Él, que Él es realmente todo y si me pusiera a hablarles mal de la humildad, creo que aquí me quedaría, porque realmente sí hay mucho por aprender. La palabra nos enseña mucho, mucho acerca de la humildad. Y me gustaría que oráramos, porque hay características que nosotros necesitamos como mujeres. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a ser humildes en muchas áreas de nuestra vida. Y bueno, para quienes me conocen, para quienes no me conocen, para mí la orada o la oración es ese cierre, es ese todo en la vida. O sea, si yo quiero tal cosa, pero no oro, no se la pido, pues difícil. Creo que como padre, si hay algo que se agrada a Dios, es que nosotros le pidamos. Tenemos un juicio, o yo por lo menos tenía el juicio, la creencia de que, pues no, yo le doy gracias pero pedirle no, no, pues la verdad es que yo sí le pido y le doy gracias, o sea, parejito. Yo le doy gracias por todo y también le pido porque sé que Él se agrada. O yo no sé si alguna de ustedes, siendo mamás, si el hijo no les pide, yo no me imagino a mis hijas sin pedirme en el día. O sea, ahorita que están así, no me imagino, o en la vida, ¿no? Si mis hijas no me pidieran nada, 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 yo digo, ay, tan raro, no me necesitaron. Entonces, ellas pueden, son todas poderosas, no. Yo creo que por eso es que Dios nos manda la humildad como ese valor en donde yo reconozco que lo necesito todo el tiempo, para todo. Lo necesito en todo momento. Y esa es la humildad. Ese es el ponerme la humildad. Ahí nos revestimos de humildad.
cuando reconocemos que lo necesitamos para todo. Yo les confieso lo de la cocina, como les confieso que hay muchas cosas que le digo, ay, no, Señor, yo esto no tengo ni idea. Y es lindo ver cómo al final Él siempre está. Es lindo ver cómo al final Él siempre eh, nos muestra. Reconocer no es debilidad. Reconocer tiene que ver con eso que necesitamos. Necesitamos de Él. Y sabemos que pues si venimos de allá, pues allá volvemos. Siempre le digo, Señor, aquí estamos y aquí estoy. Es decir, que vamos a orar y ya después entonces hacemos nuestro cierre, de pronto con qué se quedan, alguna pregunta, alguna duda o algo que Dios les haya dejado, algo que les haya hecho sentido en esta mañana. ¿Les parece? Entonces vamos a orar. Bendito y amado Padre, Creador de los cielos y de la tierra, Señor, yo te doy gracias, Dios mío, gracias por hablarnos de la humildad, por hablarme a mí, a mi mente, a mi corazón, a mi cuerpo, a mi espíritu, Señor. Gracias, Padre. Gracias te doy, Señor, por cada Power Girl. Gracias te doy por esta mañana, por estos minutos. Gracias te doy por tu palabra, Señor, que es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino, Señor. Gracias. Gracias porque cada mañana, Señor, nos das la oportunidad, Señor, de levantarnos y reconocer que te necesitamos, Señor. Hoy te pido en especial por cada una de nosotras y ayúdanos a ser humildes, a reconocer que necesitamos pedir apoyo, a levantar nuestra mano en el día a día, Señor. Ayúdanos a reconocer que te necesitamos a ti, Señor. Ayúdanos a aceptar nuestras propias limitaciones, a derramar nuestros corazones delante de ti, Señor. Antes que a nadie, antes que a cualquier otra persona, ayúdanos a ir delante de ti, Señor, a derramar nuestro corazón primero, antes que todo, delante de ti, Señor. Ayúdanos a ser modestas ante el éxito, Señor. No permitas que nos envanezcamos o que seamos agrandadas, Señor. Quita de nosotras la soberbia. Recuérdanos que a veces estamos arriba y otras veces nos toca ver el panorama desde abajo, Señor. Por favor, ayúdanos a admitir cuando no sabemos algo, Señor, pues no podríamos saberlo todo como tú. Que ese no saber, Señor, nos abra posibilidades para aprender mucho más en cualquier área de nuestra vida, Señor. Por favor, Señor, que no tengamos miedo a equivocarnos, pues los errores también nos enseñan y nos ayudan a ser mejores. Y ganamos o aprendemos, Señor, nunca perdemos, aprendemos, Señor, ayúdanos, Padre de los cielos. Guíanos para discernir y estar atentas, aprender, aunque muchas veces tengamos que desaprender, Señor. Que no le temamos al desaprender, Señor, que abramos, Padre de los cielos, nuestra mente, Señor, para ir a tu palabra, para filtrar todo lo que digamos, hagamos, pensemos con tu palabra, Señor. Permítenos valorar y reconocer lo bueno de quienes nos rodean, Señor, de esas personas importantes en nuestra vida, Señor. Permítenos ser agradecidas, Señor, con aquellas personas que han estado allí, que nos han sostenido en el camino, Señor. Enséñanos, enséñanos a escuchar atentamente, Señor. Enséñanos para que a través de esa escucha, Señor, podamos conocer más profundamente a quienes nos rodean, Señor. Enséñanos, Dios, a respetar y a escuchar, Padre. Yo te pido, Señor Dios Todopoderoso, que nos ayude, Señor. Que no olvidemos a darte el honor, la gloria, la alabanza y el honor a ti, Señor, al único, al soberano. Y sí, también ayúdanos a valorar a quienes dan valor a nuestras vidas, Señor. Que hoy y todos los días de nuestra vida seamos cada una de nosotras mujeres agradecidas por todo, en negrita y con mayúscula, Señor. Que agradezcamos todo, Señor, porque gracias a eso que nosotras estamos viviendo, Señor, tendremos una historia para contar. Señor, yo te doy gracias, Dios mío, por esta mañana y recibimos hechas, Señor, cada una de estas peticiones para la honra y gloria de tu nombre. Amén y amén. Listo. Amén. Bueno,